Capítulo 23. Batalla de subyugación de Glascan. 3. La frase, un dragón que surge de un mero arroyo, apenas captura la existencia casi milagrosa de Jix, la lanza del bosque. Las praderas del norte del imperio son una tierra bárbara, apenas tocada por la voz misma del palacio imperial. Al caer la noche, uno debe comprobar si su propio cuello sigue intacto. Ese es el mundo en el que vivió Jix, descendiente de las tribus nómadas que vagaban por esas llanuras. Para cuando alcanzó la mayoría de edad, ya había sido abandonado por su familia hacía tiempo. Cuando, porque fue abandonado, o si podría volver a la vida dentro del clan, no podía decirlo. Aprendió a cazar antes que a leer, y hurgar entre cadáveres junto al camino le resultaba más natural que comprar bienes en una tienda. Indiscutiblemente, su vida estaba más cerca de la de una bestia que de la de un humano. Jix, verás, eres como un lobo que camina sobre dos patas. Cuando el que dijo esto la primera vez que se vieron, Jix asintió instintivamente. El que lo había dicho porque Jix, con su cabello enmarañado y desaliñado, arrastraba el cadáver de un alce en ese momento. Ahora Jix era el más confiable entre los estudiantes de primer año, con una apariencia limpia y ordenada, y solo el que sabía cuán discordante era esto con su pasado. En cualquier caso, la razón por la que Jix asintió entonces no fue solo por su apariencia miserable. Recordando la ocasión cuando se había reunido con la chica, ahora era una historia de un pasado lejano. El mundo civilizado se movía mucho más rápido de lo que Jix había anticipado, y la vida en las praderas, donde cada día había sido igual, era ahora un recuerdo distante. Cuando el padre de Elke, un arqueólogo, descubrió el talento mágico de Jix, cuando lo llevó a la mansión, cuando probó por primera vez una comida civilizada, una sopa caliente y pan, cuando lentamente aprendió las reglas de la vida civilizada, cuando el primer hechizo elemental que usó arrancó un árbol antiguo del jardín de la mansión, cuando fue admitido en la Academia Silvanie con Elke, el día que salieron del salón del examen hombro con hombro. Estos fugaces recuerdos de vida rápidamente se convirtieron en historia mientras perseguía un mundo civilizado que se movía a toda velocidad. Pero ocasionalmente, cuando miraba al cielo nocturno, recordaba aquellos primeros días. Jix, verás, eres como un lobo que camina sobre dos patas. Una vida vagando por las vastas praderas del norte, alimentándose de los cadáveres de animales caídos, usando la magia que había descubierto por sí mismo para proteger su cuerpo, y dormía con su techo la luna. Seguramente, era casi como un cachorro de lobo abandonado por su manada. Al darse cuenta de ese hecho, Jix no pudo evitar asentir reflexivamente. Después de todo, vivió una vida realmente solitaria. El día que conoció a su pareja de vida, Jix comprendió lo que significaba la soledad. Era una historia de hace mucho tiempo. La fecha ya había cambiado. Ya era después de la medianoche, cuando Jix logró llegar a la biblioteca estudiantil. Los espíritus fluidos e inferiores que intentaron bloquear su camino no representaron un desafío, pero el asalto implacable fue problemático. Incluso alguien como Jix sintió la tensión de correr a toda velocidad mientras lanzaba hechizos temerariamente. Si realmente hubiera luchado contra Lortelle con todas sus fuerzas, su llegada a la biblioteca se habría retrasado significativamente. En este momento crítico, cuando cada minuto y cada segundo contaba, la intervención de la princesa Fenia al detener a Lortelle fue una ayuda verdaderamente bienvenida. Había devuelto Bandab con enemistad sin darse cuenta. Pagar esos pecados quedó en pausa por ahora. Sorprendentemente, los alrededores de la biblioteca estaban completamente tranquilos. Los molestos espíritus que lo perturbaban persistentemente en cada esquina de los pasillos del edificio estaban extrañamente ausentes en esta área. Sin embargo, había rastros dejados atrás. Esto es. Inferir la situación a partir de los rastros fue trivial para Jix, cuyo instinto de batalla era excepcionalmente agudo. Alrededor de la puerta principal de la biblioteca y sus alrededores, había rastros del uso de magia. Las marcas de corte en el suelo y los bancos probablemente eran de cuchilla de viento, y las marcas carbonizadas en el suelo y las paredes eran los restos de ignición. Jix observó con calma el área a su alrededor. Todo estaba quieto, como si la catástrofe que había caído sobre la academia nunca hubiera sucedido. En lo alto de esta pequeña colina la biblioteca parecía completamente imperturbable. Los rastros de batalla comenzaban en la entrada de la biblioteca y se curvaban alrededor de su perímetro. Esto no era un simple asedio defensivo. Alguien había patrullado alrededor de la biblioteca, suprimiendo a todos los espíritus a la vista. Incluso había múltiples huellas en el mismo lugar, como si alguien hubiera montado guardia para asegurar la seguridad de la biblioteca. Alguien había sometido a todos los espíritus alrededor de la biblioteca. No importa quién hubiera dejado estas marcas. Jix entró rápidamente por la entrada de la biblioteca, buscando a Elke. Al abrir de una patada las grandes puertas de madera, el vestíbulo entró en vista, con elegantes pasillos extendiéndose a ambos lados. En la entrada del vestíbulo, un chico conocido estaba sentado apoyado su espalda en la base de una estatua. Su nombre escapó espontáneamente de los labios de Jix. Efrod Taylor. El chico, descansando en un estado de agotamiento total. El mismo nombre que había hecho perder los estribos a Jix.
Jix corrió como una bala y rápidamente llegó al lado de Ed. «Oh, ¿qué pasa?» Tú, descansando con su espalda contra la estatua, tenía una rodilla levantada y el codo sobre la rodilla. La condición de Ed Rottweiler no podía describirse como normal por ningún concepto, con la ropa rasgada, deshilachada, su cuerpo hecho un desastre y completamente drenado de energía. Había signos de batallas repetidas llevadas al extremo, pero Jix ahora no tenía tiempo para examinarlos con calma. «Elke, ¿dónde está Elke? ¿Por qué estás aquí ahora? Primero dime dónde está Elke». Ed frunció el ceño al mirar a Jix. En cualquier caso, Jix había perdido la compostura, estaba más allá de la razón. Sala de lectura 3. Antes de que terminara la respuesta, Jix corrió por el pasillo hacia la sala de lectura. Tenía que asegurar la seguridad de Elke primero que nada. Corriendo como loco, la placa de la sala de lectura 3 apareció al final del pasillo. La entrada era anormal, una cortina opaca sobre la puerta y las estanterías erigidas como barricadas. La entrada a la sala de lectura estaba discretamente tapada pero sólidamente fortificada. Jix irrumpió a través de la cortina opaca y abrió la puerta corrediza con tanta fuerza que parecía que quería romperla. «Elke», gritó su nombre al entrar. Como él deseaba, Elke yacía sobre un escritorio de la sala de lectura, a salvo pero inconsciente. «Elke, ¿estás a salvo?» «Elke». Jix tragó saliva y rápidamente comprobó el estado de Elke. Respiraba tranquilamente. De la cabeza a los pies, no se veía ni un rasguño. No parecía que hubiera sido atacada por ningún espíritu. Un nodo negro opresivo pareció derretirse en su garganta. «¡Achá!». La fuerza escapó de su cuerpo, y Jix se desplomó en una de las sillas de la biblioteca. Elke Island estaba a salvo. Ese único hecho fue un alivio inmenso para el chico. Gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios. Con la chica profundamente dormida ante él, Jix pasó un largo tiempo acariciándose el rostro. Después de unos 5 minutos, Jix recuperó la compostura. Su respiración se calmó y su fuerza regresó parcialmente, trayendo consigo su serenidad. Ahora que había verificado que Elke estaba ilesa, era hora de evaluar la situación objetivamente. Jix inspeccionó los alrededores desde su asiento. Las ventanas estaban bien ocultas detrás de grandes estanterías empujadas juntas, presumiblemente para asegurar que ningún espíritu fugitivo pudiera ver la ubicación de Elke a través de ellas. Por otro lado, la entrada estaba oscurecida por una cortina. No habría sido prudente bloquear la entrada con estanterías. En caso de que un escape se volviera necesario, hacerlo significaría cortar su propia ruta de escape. Por lo tanto, la cortina era un compromiso. Las decisiones eran acertadas y experimentadas. Las cortinas eran insuficientes en cantidad, por lo que se había usado una estantería para tapiar la puerta trasera, y se había erigido una barricada básica afuera para protegerse contra cualquier espíritu que pudiera infiltrarse en el pasillo. A menos que la propia Elke se aventurara afuera, sería difícil estar expuesto al peligro con la configuración actual. Sí, Elke, siempre tomaste decisiones calmadas y correctas, incluso en las situaciones más apremiantes, lo sabía. Jix no dudaba de Elke, pero estaba demasiado preocupado para soportarlo. Sin embargo, una extraña disonancia siguió con un ligero retraso. Las barricadas hechas de estanterías rodeaban el perímetro del aula, todas demasiado pesadas incluso para que un hombre adulto las levantara con facilidad. Elke, naturalmente frágil, habría luchado incluso para levantar un hache. Era difícil creer que ella hubiera hecho todo esto sola. Entonces, ¿quién había convertido la sala de lectura en lo que era? Por proceso de eliminación, solo había una persona que podría haberlo hecho. Esa persona, ahora que lo pensaba, en su estado cuando perdió la compostura, Jix no había prestado mucha atención. Pero en medio del vestíbulo estaba Ed Rottweiler, estaba sentado en un estado completamente maltratado. Por lo que había oído, Ed era una basura egoísta, alguien engañoso y propenso a apuñalar a otros por la espalda. Sin embargo, al mirar sus acciones y la evidencia circunstancial, no era extraño. Los rastros de batalla que conducían desde el exterior, una fortaleza improvisada alrededor de la sala de lectura escondiendo a una chica inconsciente, y el estado maltratado de Ed parecía contar la historia de él enfrentándose solo a los espíritus que invadían la biblioteca, en el centro de una procesión interminable de espíritus. La imagen de un chico de pie en el vestíbulo al final, aferrándose a sus propias 2 piernas, vino fácilmente a la mente de Jix. Pero Jix había vivido en las tierras salvajes de las praderas del norte. La elección óptima en tal crisis era clara. Podría sonar frío y falto de compasión, pero en tales situaciones, un compañero como él que no era más que una carga. Para salvar su propia vida y asegurar su seguridad, la decisión más lógica habría sido abandonar a Elke y huir o peor, usarla como cebo. Los humanos sentirían un sentimiento de culpa por tales acciones, pero una persona acorralada a menudo se preocupa primero por su propia seguridad. Al saber eso y pensar que Ed Rottweiler era el tipo de persona que haría tales cosas sin ningún sentimiento de culpa, fue la razón por la cual Jix corrió aquí en pánico. Esa persona, no puede ser. Jix siguió repitiéndose esto a sí mismo. La reputación de Ed Rottweiler estaba por los suelos. En ninguna parte de la academia encontrarías a alguien que hablara positivamente de él. Jix había presenciado claramente su mala conducta. La posibilidad de que incluso un solo grano de altruismo permaneciera en tal persona parecía imposible, o eso pensaba. Sin embargo,
Cuando recuperes la conciencia, no te asustes y quédate aquí. Todo habrá terminado antes del amanecer, así que mantén la calma, bloquea la entrada y no provoques a los espíritus. Siempre considera tu propia seguridad primero y no te muevas precipitadamente. Había una pizarra, como colocada deliberadamente en la esquina. La escritura desigual indicaba claramente la urgencia de la situación. A pesar de la prisa, alguien se había tomado el tiempo de traer la pizarra, calmando su corazón mientras garabateaba mensaje tras mensaje. Era demasiado fácil de imaginar. Habiendo estado sentado frente a ella un rato, Jake solo podía mirar al vacío. Habilidad mágica detallada, grado, mago ordinario especialización, magia elemental magia común, lanzamiento rápido LV, 5 percepción de maná LV, 6 magia elemental de fuego, ignición LV, 12 magia elemental de viento, cuchilla de viento LV, 11 magia espiritual, sensibilidad espiritual LV, 7 comprensión de espíritus LV, 7 cacha, qué lástima, Solté un suspiro mientras me preparaba en el vestíbulo de la biblioteca. Al cazar espíritus elementales hasta el límite de mis capacidades, mi magia básica finalmente rompió la barrera del nivel 10. Ignición, incluso alcanzó el nivel 12, el poder de sus llamas lo suficientemente fuerte como para someter potencialmente a un espíritu inferior con la afinidad elemental adecuada. En este punto, puedes decir que finalmente has establecido una base sólida para intentar aprender magia intermedia. Fue realmente un avance verdaderamente revolucionario. Sin embargo, a pesar de todo esto, no pude evitar suspirar de frustración. Tanto sensibilidad espiritual como comprensión de espíritus estaban en el nivel 7, justo por debajo de la marca. Si su nivel combinado superaba el 15, se abriría el reino de la magia espiritual, otorgando acceso a ranuras de espacio para contratos con espíritus. Entonces puedes hacer contratos con espíritus correspondientes a mi agudeza mental, capacidad de maná total y comprensión de los espíritus. Si eso sucede, mi rango de maniobra se expandirá enormemente en términos de mis talentos de combate y artesanía. Podría usar fórmulas espirituales para imbuir flechas con varias magias espirituales elementales, o mejorar mi nivel de artesanía para crear herramientas de ingeniería mágica. Con un sueño tan esperanzador en mente, entrené hasta que todo mi cuerpo se agotó de energía, pero terminé atascado en el umbral. Ya casi no hay espíritus deambulando por el edificio, y casi no había espíritus que se acerquen a la biblioteca. Lo que era claro es que el equipo de subyugación de Glascan había entrado en el edificio del Consejo Estudiantil. Terminando la fase 1 ahora entraba en la fase 2. El escenario principal estaba a punto de cambiar hacia donde Hanika estaba invocando a Glascan. Es realmente cruel. He derrotado a tantos. Ambas habilidades habían estado en el nivel 7 durante un tiempo. Desesperado por solo un nivel más, continué lanzando hechizos hasta que estuve completamente agotado. Pero, aún así, no subió el nivel la habilidad. Tal vez porque el nivel de la habilidad requerida aumentó considerablemente en este punto. Pero, solo he estado derrotando espíritus fluidos y espíritus menores. Si hubiera derrotado espíritus intermedios o bestias espirituales, podría haber obtenido suficiente habilidad de una sola vez para abrir la ranura de espacio. Pero para eso, primero debo romper a través de los espíritus menores y llegar al edificio del Consejo Estudiantil. Ahora podría ser factible ya que el número de espíritus había disminuido, pero mi condición física estaba lejos de ser buena. Además, pasar el rato con los personajes principales del escenario no traía nada bueno, figuras de considerable importancia en el primer año casi todas se habían reunido allí. No hubo más remedio que esperar otra oportunidad. Con un persistente sentimiento de anhelo, reflexioné sobre el asunto, prometiéndome aprovechar la oportunidad en el futuro. El escenario principal, la palabra, una vez relegada al fondo de mi mente, surgió trayendo nuevas dudas. ¿Por qué está Jix aquí? Como estaba con prisa, lo había dejado ir sin pensar mucho, pero al reflexionar, Jix es un miembro clave del equipo de subyugación. Con esta realización, una sensación de presagio me invadió. Era hora de reevaluar la situación. TOC. El sonido de pasos tranquilos se escuchó desde el pasillo cerca de la sala de lectura 3. Mirando en esa dirección, vi a Jix cargando a una chica en su espalda, avanzando lentamente hacia el vestíbulo. Una vez que llegó donde me encontraba, se detuvo y comenzó a hablar lentamente. ¿Qué estabas haciendo aquí? Las emociones en su voz eran indescifrables. Sin embargo, parecía difícil para él ignorar por completo mi estado maltrecho, descansando cubierto de heridas. ¿Qué estaba haciendo, dices? Esta es una pregunta que no necesariamente necesita ser respondida falsamente. Entrenando. Jaja. Jix dejó salir una corta risa y continuó hablando. Jaja. En efecto, entrenando. No esperaba que soltase una risa. Continuó hablando con un tono más ligero que antes. En una situación crítica donde no sabes lo que se aproxima, mientras una barrera llena el cielo y espíritus cargaban interminablemente, ¿te pusiste a entrenar despreocupadamente cuando primero tienes que preocuparte por tu vida? Y entonces Jix soltó una sonrisa. Incluso la persona más ingenua no creería tales palabras. Verás, creo que estoy empezando a entender el tipo de persona que eres. Siempre has sido de ese tipo de persona.
Siguió un silencio momentáneo. Jix me miró por un momento con una expresión severa, luego cerró los ojos y pensó por un momento. Después de estar allí por un tiempo, lo que Jix finalmente hizo fue completamente inesperado. Manteniendo a Elke sobre su espalda, inclinó lentamente la cabeza, doblando su espalda en una reverencia completa. Estoy verdaderamente en deuda contigo, Superior Ed. La repentina formalidad fue sorprendente, pero la manera natural de Jix me impidió responderle de alguna manera. Cuando surja la oportunidad, seguramente pagaré esta deuda. Solo entonces me di cuenta de la situación. La chica llamada Elke Island, la cual Jix lleva en su espalda, sin duda debía ser su amante que había estado con él durante su difícil pasado. No es de extrañar que solo ahora recuerde este hecho. Después de todo, el trasfondo de Jix, la lanza del bosque, no recibió mucho peso, mencionado solo dentro del manual, una referencia oculta incluso para los fanáticos más dedicados. Entonces apresúrate al edificio del consejo estudiantil. Las palabras de respuesta salieron por reflejo. Jix pareció consternado. Por lo que parece, viniste corriendo aquí abandonando el edificio del consejo estudiantil. Fue para salvar a Elke, ¿verdad? Fue afortunado que preguntas de cómo sabes eso no surgieran. En su estado consternado, Jix carecía de la capacidad para abordarlas. Esa es una decisión egoísta. No lo criticaré con cansadas llamadas de atención. Si has asegurado la seguridad de Elke, entonces vuelve a tus deberes rápidamente. No había necesidad de largos discursos. La lanza del bosque, Jix es uno de los mejores talentos del departamento de magia de la Academia Sylvanie, del primer año. La presencia de Jix podría determinar el éxito o el fracaso de la subyugación. Si se demoraba aquí, la progresión del escenario y la subyugación misma podrían verse fatalmente comprometidas. Incluso si el equipo de subyugación pudiera superar la fase 2 sin su presencia, el espíritu ígneo superior, Tarkan, de la fase 3 es un desafío completamente diferente. Según el escenario principal, solo con Jix se puede superar a Tarkan. El protagonista Taylor despoja el caparazón de Tarkan con su habilidad corte elemental, y después de cortarle la cola, el ágil y perceptivo Jix escalaría el cuerpo de Tarkan, insertando magia precisamente en su carne desgarrada. Entonces, mientras Tarkan rugía de agonía, Taylor saltaría desde el techo, cortando el cuello expuesto de Tarkan para acabar con él. Para que esta formación de batalla funcione, la presencia de Jix es absolutamente necesaria. Ve y apoya a Taylor. Si solo haces lo que él te indique, las cosas saldrán de alguna manera. Taylor, ¿te refieres a Taylor MC Lore? Sí, el mismo chico que apenas ha escapado de reprobar cada vez. Para este punto del capítulo final del acto 1, no debe considerarse débil. Las estadísticas deben estar entrenadas hasta cierto punto y, habiendo pasado por varios eventos, habría obtenido habilidades especiales o atributos excepcionales. Con la eficiencia óptima, incluso podría ser capaz de manejar magia intermedia, pero quizás esa expectativa sea demasiado alta. Considerando el crecimiento, las habilidades de Taylor deberían ser suficientemente satisfactorias. Dado que también desbloqueará la ceremonia del Santo de la Espada después de este escenario, debería ser suficientemente a partir de entonces. Mientras estos pensamientos giraban en mi cabeza, Jix hizo una expresión extraña. Superior Ed, pensé que no te caía bien. UPS. Como Jix había presenciado el incidente del examen de ingreso, mis palabras ahora se sentirían de hecho antinaturales. Muchas explicaciones, ¿no es así? ¿Es realmente importante ahora? Agité mi mano con desdén, cambiando de tema. No hay necesidad de compartir demasiado o ser demasiado familiar con él, dada su importancia en el escenario. ¿Y qué te hace tener a Taylor en tan alta estima? Apenas he hablado con el tipo, no se trata de alabarlo. Más fundamentalmente, a menos que Taylor use corte elemental, nadie puede arañar el caparazón de Tarkan. No se trata de poder, sino de compatibilidad. Razoné que dar tal consejo era aceptable dadas las circunstancias. Escucha atentamente, no intentes forzar el caparazón de Tarkan con tu magia. Espera tranquilamente hasta que Taylor cree una abertura con corte elemental. Es probable que ninguno en el equipo de subyugación tenga el poder bruto para perforar la armadura de Tarkan. Así que no desperdicies poder mágico y mantente alerta para el momento oportuno. El plan era apuntar a la parte del caparazón de Tarkan agrietada por el corte elemental de Taylor. Si bien no era del todo apropiado recitar eventos futuros de memoria, exponer estas palabras de precaución parecía prudente, dada la aparición inesperada de Jix. Aquí una bandera roja que indica posibles problemas en el canon. Tendré eso en mente. Mientras Jix parecía reacio a dejar más sin decir, accedió. Ambos sabíamos bien, el círculo de invocación de Glascan que adorna el cielo se estaban profundizando en color. El tiempo no estaba de nuestro lado. Hay un campamento temporal establecido por estudiantes de primer año en la plaza estudiantil. Te escoltaré allí. No es necesario. Ve solo, que el tiempo escasea. Descansaré aquí. Pero Superior Ed, los espíritus podrían atacar de nuevo en cualquier momento. Es la conclusión de la fase 1. La biblioteca debería estar segura por ahora. Aunque entiendo la preocupación de Jix, que no tenía manera de saber eso. Olvídalo. Solo vete, yo me las arreglaré. Lo más crucial es recuperar el edificio del consejo estudiantil. Tú lo sabes. A pesar de que era muy consciente de ese hecho, Jix dejó todo atrás y vino. Mostró una expresión oscura por un momento cuando esas palabras golpearon. Ligue con cualquier culpa o vergüenza después de que todo termine, ¿de acuerdo? Con estas palabras finales, dejé claro mi punto a Jix.
Después de contemplar en silencio por un breve momento, su rostro se endureció. Jix asintió con decisión y, ajustando la posición de Elke en su espalda, confirmó su comprensión. Gracias por tu consejo. Y con eso, Jix se dirigió hacia la entrada de la biblioteca. Mientras lo veía irse, un suspiro se me escapó y me recosté contra la estatua. Fue mucho trabajo de verdad. Por ahora, a medida que se resuelva la situación y Jix regrese al edificio del Consejo Estudiantil antes de la fase 3, las cosas deberían proceder correctamente. Eso es bueno, pero espera un minuto. Mientras reflexionaba sobre esto, un repentino sentido de disonancia me golpeó. Al ver a Jix alejarse, un extraño presentimiento resonó en mi cerebro. A pesar de mis muchas partidas de El espadachín fracasado de Sylvanie, conociendo las notas clave y manteniendo varios elementos impredecibles a raya para evitar efectos adversos en la trama, algo se sentía mal. ¿Y qué te hace tener a Taylor en tan alta estima? Apenas he hablado con el tipo. Fue la declaración de Jix lo que provocó esto. Jix, la lanza del bosque que conozco, es un personaje que reconoce y apoya al protagonista Taylor, construyendo una relación durante crisis o cuando es necesario. En pocas palabras, un compañero confiable o amigo. Que expresara indiferencia hacia Taylor era inusual, pero todavía es solo el acto 1. No ha habido tiempo suficiente para que se desarrolle un vínculo fuerte, pero aún así, Jix hablando de Taylor como un extraño, ciertamente era extraño, rastreando mis recuerdos hasta cuando Taylor y Jix se vincularon por primera vez. Acto 1, capítulo 9. El episodio de evaluación de fin de semestre. Fue el primer duelo entre Taylor y Jix, con Jix reconociendo el crecimiento de Taylor en cada momento de la batalla. Al llegar a este punto en mis pensamientos, innumerables posibilidades se manifestaron como enredaderas torcidas, floreciendo en mi mente. De repente, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Oye, Jix. Sí, llamé a Jix, que había comenzado a salir de la biblioteca. He cambiado de opinión. Debo ir al edificio del Consejo Estudiantil. Normalmente, no habría necesidad de ir donde las figuras clave del escenario se reúnen. Pero lamentablemente, ahora mismo, todas las premisas se han derrumbado. Estamos en el capítulo final del acto 1, con la subyugación de Glascan en marcha. Por razones desconocidas, el capítulo final del acto 1, que debería haber tenido lugar al final del semestre, se ha adelantado inexplicablemente un mes. ¿Por qué Hanika actuó tan apresuradamente y qué variables entraron en juego? No lo sé de inmediato, aunque sí lo aprenderé de alguna manera más tarde. Por ahora, las acciones de Hanika Foilover son piezas faltantes del rompecabezas. Sin embargo, una cosa se ha vuelto clara. Debido al avance de la subyugación de Glascan, el capítulo 9 del acto 1, el episodio de evaluación de fin de periodo no tuvo lugar. ¿Qué significa esto? De repente, una parte de una antigua guía de estrategia resurgió en mi mente. Página 3. Batalla en el pasillo del edificio Nile. Criterios de completado. Llega al área de práctica de combate donde está la espiritualista Hanika. Enemigos que aparecen. Espíritu ígneo superior Tarkan X1. La clave es dañar constantemente la cola usando el corte elemental aprendido en el capítulo 9 del acto 1. Si la cola se corta, usa el corte elemental nuevamente para apuntar a la cabeza. En este momento, sin haber pasado por el acto 1, capítulo 9, Taylor no ha adquirido corte elemental. Por lo tanto, Taylor tal como está ahora no puede derrotar a Tarkan. No hace falta decir qué significa el colapso de todas las premisas principales.